Bienvenidos, estimados estudiantes de la clase virtual de física. El tema de hoy, cinemática MRU-MRV. La cinemática no es nada más que parte de la mecánica que estudia los tipos de movimiento sin atender las causas. Para esto necesito que quede ciertos términos claros como el movimiento. El movimiento no es nada más que el cambio de posición que tiene un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia que es fijo. Tenemos dos casos aquí. El sistema de referencia es esta señora que está mirando que viene el bus y dentro del bus está Juan. Como el bus está moviéndose, entonces Juan está en movimiento. Primer caso. Segundo caso, la señora sube al bus, se sienta y sigue siendo el sistema de referencia. Si observa a Juan, como ya está dentro del bus, Juan está en reposo con respecto a la señora. El bus sigue moviéndose, pero mi sistema de referencia ya no está fijo, está en movimiento junto al bus. Entonces, un sistema de referencia no es nada más que un punto o unos ejes coordenados en un plano o en el espacio que suponemos que está en reposo y que utilizamos para determinar si un cuerpo se mueve o no se mueve. Mire este otro ejemplo. Tengo aquí un taxi con un pasajero. El sistema de referencia puede ser cualquier objeto que esté fijo. Puede ser este árbol, puede ser el semáforo. En base a eso yo sé que está en movimiento cuando hay cambio de posición. Al principio el chofer y el taxi está en este sitio y luego de un instante ya está en otro sitio porque el cuerpo está en movimiento. Entonces ahí afirmamos que un cuerpo está en movimiento. No me interesa en este caso cómo se originó el movimiento. Quiero saber si el cuerpo se mueve constantemente o se mueve aceleradamente. Y eso es lo que vamos a ver, los dos tipos de movimientos. Vamos a ver ahora la diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Y mire, aquí tengo un gráfico. Tengo una posición inicial y tengo una posición final. Vamos a suponer que esta posición inicial es Quito. Y esta posición final es Guayaquil. El desplazamiento viene a ser una línea recta que une, en este caso, estos dos puntos. Y eso es un vector. Pero para irme yo a Guayaquil, tengo algunas maneras de recorrer, especialmente si voy en bus o automóvil. ¿Sí? Y eso se llama distancia recorrida. Pregunta, si alguien tal vez me dice, ¿habrá un medio de transporte donde que yo pueda ir de este punto de Quito a Guayaquil, pero directamente como la línea azul? En En avión. avión, Correcto. dice. Y es por eso que en avión se demora menos, porque evidentemente va en línea recta. No hay obstáculos. Pero en bus es imposible que yo pueda ir en línea recta. De ley hay obstáculos. Si va por un lado, tal vez hay montañas y ahí se va por otro lado, es tremendo vueltón, dependiendo. Entonces, eso se llama desplazamiento y trayectoria. Aquí tengo otro ejemplo, miren. El carro se ha desplazado 5 kilómetros, pero su distancia recorrida, debido a que va en una carretera que no es recta, ha sido 8 kilómetros. Entonces, la trayectoria es por donde yo circulo y el desplazamiento es la línea recta que une los dos puntos. Entonces, cuando escuche desplazamiento significa un vector y cuando diga distancia recorrida es una longitud. Movimiento rectilíneo uniforme. Se define como cuando un objeto se desplaza o se mueve en línea recta, en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en el mismo intervalo de tiempo, manteniendo en todo su movimiento velocidad constante y sin aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme, que significa MRU, la velocidad es constante y no tiene aceleración. En este movimiento hay tres variables: la velocidad, en este caso del carro, la distancia que recorre el carro y en qué tiempo se ha desplazado. Entonces, ¿cómo relacionan o cuáles las fórmulas de este movimiento? Es esta única fórmula, que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si yo quiero calcular el tiempo, despejando de esta fórmula, el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. Y si yo quiero
calcular la distancia, esto va a ser igual a velocidad por tiempo. Una ayuda para poder memorizarse estas fórmulas o para poder tener presentes estas fórmulas es el siguiente triángulo, donde usted va a hacer este triángulo y siempre lo único que tiene que acordarse es que la distancia va arriba. La parte de arriba va la distancia. Y acá abajo no importa si le pone primero el tiempo o primero la velocidad, pero acá abajo va la velocidad y el tiempo. ¿Y cómo funciona este triángulo? Si yo quiero distancia, calcular distancia, ¿qué está pasando con la rapidez del tiempo? Mire, están acá abajo de manera horizontal, eso quiere decir que se multiplica. Velocidad por tiempo. Si quiero la velocidad, calcular la velocidad, ¿qué está pasando con la distancia y el tiempo? Hay una liñita que se interpone, o sea, está distancia arriba, tiempo abajo, está dividiendo. Esa es la fórmula. Y si yo quiero tiempo, la distancia está arriba, la velocidad está abajo, entonces divide. Y vamos con los ejercicios. Y ahí me van a ayudar ya ustedes. El primer ejercicio dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 60 kilómetros en 20 minutos? Entonces, en física se acostumbra a sacar datos. ¿Qué será los 60 kilómetros? Si yo tengo presente que mi fórmula es distancia, velocidad y tiempo. ¿Qué será los 60 kilómetros? Distancia. Ya, Distancia. distancia, correcto, entonces. Distancia. La de 60 kilómetros. ¿Y 20 minutos qué será? El tiempo. El tiempo. El tiempo, 20 minutos. Y la pregunta está al inicio, dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras? Entonces, la velocidad es la incógnita. Muy bien. Antes de utilizar o saber o ver la fórmula que yo quiero utilizar, estas unidades o bien están en metros y segundos o está kilómetros con horas. Y tengo que transformar. Esas dos maneras hay de expresar la velocidad. La velocidad o la expreso en kilómetros sobre hora o la expreso en metros sobre segundo. Entonces, ¿qué sería lo más fácil aquí? Vamos a expresar kilómetros sobre hora. Por lo tanto, estos 20 minutos yo debo transformar. ¿Y se acuerda que nosotros ya hicimos eso? ¿Cómo transformaba? Aquí es igual, una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 segundos. 60 minutos. minutos. 60 Mire. minutos. 60 minutos. Listo, entonces mire, aquí se simplifica minutos con minutos y aquí va a quedar 20 por 1, 20 y acá abajo queda 60. ¿Cuánto da al dividir 20 dividido para 60? Ya, 0,33 horas. Entonces, ahora sí tengo el tiempo en horas y la distancia ya tengo kilómetros. No me hace falta transformar. Veamos la fórmula. Me dice que quiero la velocidad. ¿Quién me dice en base a este triángulo a qué es igual la velocidad? Distancia sobre Por tiempo. la distancia sobre tiempo. Listo, distancia sobre tiempo. Entonces reemplacemos la distancia de 60 kilómetros sobre el tiempo de 0,33 horas. ¿Cuánto da esa división? Divida 60 para 0,33. ¿Cuánto me da? A mí me sale el ICE en 181.8. Correcto, 181,8 kilómetros sobre hora. Y esa ha sido la velocidad de este auto de carreras. Primer ejercicio culminado. Vamos con un segundo ejercicio. Dice, una motocicleta circula por una carretera recta con una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Determine en qué tiempo puede recorrer una distancia de 15 kilómetros. Entonces, aquí vienen los datos. Aquí dice velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Entonces, velocidad 70 kilómetros sobre hora. Determine el tiempo. Entonces, el tiempo será mi incógnita en que puedo recorrer una distancia de 15 kilómetros. Distancia 15 kilómetros. ¿Debo hacer alguna transformación o está bien? Ya, mire, kilómetros, tengo kilómetros y hora tengo con la hora. O sea, el tiempo me va a dar aquí en horas, así que no hace falta ninguna transformación. Y ahora sí, ¿a qué es igual el tiempo? ¿Quién me dice la fórmula? Tiempo es igual a distancia. Horas.
O A ver. sobre velocidad. Correcto. Distancia sobre velocidad. Reemplacemos los datos, la distancia de 15 kilómetros sobre la velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Los kilómetros con kilómetros se desaparecen y esta hora que está abajo sube. Por lo tanto, ¿cuánto me da 15 dividido para 70? 0,21. 0,20. 0,21. Correcto. 0,21 horas ha sido el tiempo que esta motocicleta necesita para recorrer 15 kilómetros con una velocidad de 70 kilómetros sobre hora. Listo, mire, esto es MRU. Aquí solo hay velocidad, distancia y tiempo. No hay aceleración. Vamos con el siguiente movimiento. Listo, vamos ahora con el siguiente movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El MRV es un movimiento que ocurre sobre una línea recta, por eso es rectilíneo, y aquí es con aceleración constante. En este movimiento la aceleración es constante, no va a cambiar, y ojo, es constante la aceleración, no la velocidad. La velocidad va a ir, en este caso, cambiando. Y aquí tengo, mire, tengo distancia, nuevamente tengo tiempo, tengo una aceleración y aquí ya aparece una velocidad inicial y una velocidad final. Ya cambiaron las variables. En el movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad era constante. Ahora va a cambiar. ¿Por qué? Porque aparece una aceleración. Y mire, aquí tengo un cuerpo en reposo. Le voy a aplicar una aceleración de 2 metros sobre segundo. ¿Y qué va a pasar en el primer segundo? Esta velocidad va a aumentar a 2 metros sobre segundo. En el siguiente segundo va a duplicar porque esta aceleración, eso es lo que me indica, que va a ir aumentando constantemente la velocidad. Cuando usted aplica una aceleración, comienza a aumentar esta velocidad. En el siguiente segundo tendré 6 metros sobre segundos y así. ¿Por qué va aumentando de esta manera? Porque en este caso la aceleración es 2 metros sobre segundo. Esta aceleración va a ser constante y lo que va a cambiar es esta velocidad. O sea que si está 4, aumenta por 4. Correcto. Esa es la idea de la aceleración. Esto es entonces MRV. Aquí ya interviene lo que es la aceleración del cuerpo. Entonces, las fórmulas para este movimiento, en este caso vamos a utilizar dos formulitas. La primera, que la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, donde que aquí no hay distancia. Y la otra es de la distancia, que es igual, que esto va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado o aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí no interviene la velocidad final. Estas dos formulitas vamos a utilizar para calcular los siguientes ejercicios. Entonces, mire, aquí ya tengo velocidad final y tengo una velocidad inicial. Tengo una aceleración y tengo un tiempo. Aquí a veces a la distancia se le pone la D o se le pone X. Generalmente se utiliza D de distancia. Porque ¿qué tal si estamos en un ascensor? El ascensor ya no es X, es Y. Entonces, ojo con esa situación, por si acaso. Ya. En base a eso, hagamos ejercicios. Dice, un tren que viaja inicialmente a 20 metros sobre segundo, se acelera constantemente a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado en la misma dirección. Calcular cuán lejos viajará en 5 segundos y cuál será la velocidad final. Datos. Y tengo las incógnitas. En este caso vamos a poner incógnitas aparte porque vamos a tener dos incógnitas. Este 20 metros sobre segundo, ¿qué será? ¿Qué viene a ser aquí? Distancia. La distancia. La Distancia. distancia. ¿O qué será? Metros sobre segundo, dice. ¿Qué será esto? Distancia y tiempo. ¿Qué es Hace metros tiempo. sobre segundo? ¿Cómo Velocidad. se le llama? La velocidad inicial. Velocidad en metros Velocidad por segundo. inicial. Correcto, velocidad inicial. Se le pone una O para reconocer que es inicial y esto va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Acelera constantemente. Aquí me dice que este valor de 3 metros sobre segundo al cuadrado es la aceleración. 3 metros sobre segundo al cuadrado. En la misma dirección. Y aquí dice calcular
¿Cuán lejos viajará en 5 segundos? Entonces, tengo tiempo, 5 segundos, y el momento que me dice cuán lejos viajará, significa que voy a calcular la distancia. Y el literal B me dice cuál será su velocidad final. Entonces, velocidad final es la otra incógnita. Y tengo esta fórmula. Distancia o la X va a ser igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplacemos los valores. Velocidad inicial, 20 metros sobre segundo por el tiempo de 5 segundos. Más la aceleración, 3 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo al cuadrado, o sea, 5 segundos elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces ahí tenemos ya reemplazados los datos. Vamos ahora a realizar las operaciones. Distancia va a ser igual a, mire, segundos con segundos se fue y me quedó la distancia en metros. 20 por 5, ¿cuánto me da? Me da 100. 100 metros más, todavía no puedo multiplicar el 3 por el 5 porque el 5 está elevado al cuadrado, por lo tanto aquí pongo 3 metros sobre segundo al cuadrado por 5 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 20. 25. 25, 5 al cuadrado es 5 por 5, por lo tanto es 25. 25 segundos al cuadrado, este segundos también se eleva al cuadrado y mire, se simplifica segundos al cuadrado con los segundos del cuadrado y me queda ya los metros. Todo esto dividido para 2. La distancia va a ser igual a 100 metros. Estos 100 metros debo sumar al final, cuando ya acabe de hacer esta multiplicación y esta división. Más 3 por 25, esto me da 75 metros sobre 2. La distancia va a ser igual a 100 metros más 75 dividido para 2. Esto me da 37,5 metros. Y ahora sí, 100 más 37,5, esto ha sido igual a 137,5 metros que ha recorrido en este caso el tren en 5 segundos. Para la otra parte dice la otra fórmula, mire, quiero saber ahora la velocidad final. Y la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Una vez que usted saca los datos, lo único que tiene que hacer es reemplazar. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo, más la aceleración, que vale 3 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo de 5 segundos. Mire, estos segundos se va con el cuadrado y ya me queda metros sobre segundo. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 20 metros sobre segundo más 3 por 5 es 15 metros sobre segundo. ¿Y cuánto me dio la velocidad final? Sume 20 más 15. No, perdón. 35. 35. 35 metros sobre segundos. segundos. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Dice, un móvil parte del reposo con una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado constante. Calcular a qué velocidad tendrá o qué velocidad tendrá después de 5 segundos. Entonces, nuevamente, los datos. Dice un móvil parte del reposo. ¿Qué significa parte del reposo? ¿Dónde estaba? O sea, estaba... Se mueve del sitio. ¿Qué sé yo? Reposo significa que la velocidad inicial es 0. 0. ¿Dónde está parado, no? Exacto, metros sobre segundo. O sea, no estoy en movimiento, por lo tanto mi velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Y dice que se le aplica una aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular a qué velocidad, o sea, la velocidad final, después de un tiempo de 5 segundos. Entonces, mire, aquí tengo un dato, que si bien es cierto no está numérico, pero yo debo transformar ese dato en números, que es el reposo. Cuando usted escuche reposo, significa que la velocidad inicial es 0. Entonces, aquí la velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa es la fórmula.
Velocidad final va a ser igual. Velocidad inicial, 0 metros sobre segundos, más la aceleración de 12 metros sobre segundos al cuadrado y por un tiempo de 5 segundos. Este cuadrado se va con estos segundos y me queda metros sobre segundo. Velocidad final es igual, el 0 ya no le pongo. Y me queda 12 por 5, ¿cuánto es? 60. 60 metros sobre segundos ha sido la velocidad final de este móvil que parte del reposo con esta aceleración y en 5 segundos adquiere esta velocidad. Listo, esto sería ya lo que tiene que ver con la clase de hoy, estimados estudiantes.